Porque cuando tú tienes a un pequeño en casa que él está llorando, él está expresando un sentimiento de frustración ante cualquier situación. Y quiero hacer por lo menos un poco de énfasis en esto porque es realmente importante, porque no solo ocurre en casa, sino también ocurre cuando tú decides seleccionar el lugar donde va a estudiar tu hijo, o donde van a cuidar a tu hijo, que te dicen, no, déjalo que llore y en un ratito esto va a pasar. Hola amigos, bienvenidos al Club del Bebé. Yo soy Grecia y ya sabes que este espacio está creado para ti, que necesitas mucha información, pero información de la buena. El día de hoy tenemos un tema que es complicado para los papitos cuando somos sobre todo primerizos. No sabemos cómo funciona el tema del llanto, no sabemos si el bebé tiene frío, tiene hambre, tiene sueño. Y nos complicamos tanto que nos asustamos. Para hablar sobre este tema estamos con la doctora Jennifer Galíndez. Ella es pediatra, puericultor. Bienvenida, ¿cómo estás, Jennifer? Muchísimas gracias, Bienvenida Grecia, por la invitación. Estoy muy complacida, agradecida por ello, sobre todo porque vamos a tratar temas importantes y súper cotidianos del día a día, sobre todo. Eso, sobre todo. Ahora, para que los papitos también sepan, y yo también, ¿qué es puericultor? Ya, para que lo podamos entender con mayor facilidad en casita, el puericultor es aquella parte del pediatra que se dedica a la prevención de enfermedades a través de un examen clínico, a través de un seguimiento del crecimiento y desarrollo, de pronto interactuar un poquito en lo que es la relación de la familia, porque recordemos que salud no solo nos referimos a todas aquellas cosas o funciones biológicas de nuestro cuerpo. También nos referimos a la salud psicológica, que realmente es bastante importante, pues porque de ello depende de un todo, por supuesto, depende los adultos sanos que vamos a ser en un futuro. Ah, o sea, vemos desde pequeñitos hasta más adultos. No, vemos que desde el niño podamos tener la anticipación de probables patologías que pueda sufrir nuestro pequeño. No solo biológicamente, sino dentro de un esquema de salud psicológica. Mira, qué interesante. Ahora, para entrar un ratito en el tema de hoy, que es el llanto, ¿cómo nosotros como papitos podemos diferenciar cuando es un llanto, no sé, por frío, por sueño, por hambre o un síntoma de alarma? Ya, mira, Grecia, el llanto del bebé es algo que vamos a tener que ver o batallar día a día. Primero, porque todos los bebés van a llorar. Desde los más chiquitos es su forma de comunicar el frío, su forma de comunicar el hambre, su forma de comunicar sobre todo dolor, angustia, incomodidad de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos o logramos identificar el tipo de llanto conociendo a nuestro hijo? O sea, teniendo en cuenta, para empezar, de que como papás primerizos, primero, existen muchísimos miedos. Segundo, estamos conociendo a una personita, a un ser humano que va a comenzar a sentir, va a comenzar a padecer, va a comenzar a manejar ciertas situaciones que obviamente no van a decir tengo frío, sino que ellos lo van a expresar a través del llanto. Y precisamente el conocimiento, la conexión que tengamos nosotros en casa como padres de nuestro bebé nos van a permitir identificar qué tipo de llanto, incluso más que el mismo médico, incluso más. Entonces, algo que siempre les digo a las mamitas, sobre todo mamitas de recién nacidos o lactantes menores, que aquel llanto que puede referir o puede sugerir algún tipo de dolor es aquel llanto inconsolable. Es aquel llanto que por más que tú agarres a tu bebé, le des mimos, le ofrezcas alimento, es un llanto que no va a ceder ante ninguna de las cosas que nosotros hacemos. Excelente. Y hay muchos de nuestros papitos que sienten que cuando el bebé está llorando es porque algo mal ellos están haciendo. Entonces, ¿qué mensaje, cómo podríamos ayudarlos?
Ya, lo primero que deberíamos decirle primero es recalcar que el llanto es normal y que no necesariamente el llanto sugiere alguna enfermedad o sugiere alguna patología o algo negativo que esté sucediendo dentro del cuerpecito de nuestro bebé. Eso por un lado. Segundo, llamar a la calma. Y llamar a la calma, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nuestro bebé es una cajita que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene sensaciones y sensaciones de frío, de dolor, de hambre, de cualquier tipo de sensaciones que él no va a saber expresar. También es cierto que los papás pueden entrar en un estado de angustia tal donde sus niveles de cortisol van a aumentar y en lugar de ayudar a nuestro bebé, vamos a empeorar la situación. Porque ahorita hay mucha información, por supuesto, sobre el cortisol, sobre la oxitocina, sobre todas esas cosas, y realmente gran parte de esa información es bastante cierta. Entonces nosotros debemos llamar a la calma, a la serenidad y aprender a que si mi bebé llora, yo lo voy a poder tomar con calma, sobre todo, para que todos los niveles y todo ese estrés que tiene mi pequeño cuando está llorando, lo pueda depositar en mí. Y ese bebé se pueda calmar de repente si fue que estaba corriendo, se cayó y se dio un rasponcito en la rodilla. Entonces, también entender que esas mismas hormonas que nosotros tenemos y que nosotros secretamos en ciertos momentos de angustia o de felicidad, nuestro hijo pues también la percibe. Y nosotros podemos llegar a nuestro hijo a hacer hasta su analgésico, a hacer su tranquilizante. ¿Ya? Entonces, primero que todo, y el mensaje creo que es el más importante, la calma. El tiempo nos va a permitir conocer a nuestro bebé. Claro, porque es lo que nosotros como papás le transmitimos a los bebés. Claro, por supuesto. Doctora, ¿y hay algún truquito que nos pueda ayudar a calmar tal vez el llanto de un bebé? El truco es agarrar a tu bebé, darle atención, comprender la razón por la cual nuestro bebé está llorando, darle mimos, de repente explicarle la situación que esté produciendo el dolor, porque nos estamos refiriendo a niños de cualquier edad. Entonces de repente fue un traumatismo que no fue nada importante, entonces de repente comprenderlo, darle amor para que él se sienta entendido, comprendido, acompañado, y eso y con eso vamos a lograr pues la calma. Muy bien. Hay una pregunta que en mis redes sociales me hicieron. ¿Es cierto que cuando un bebé está llorando, si lo dejamos llorar, le producimos un trauma? Realmente sí, porque cuando tú tienes a un pequeño en casa que él está llorando, él está expresando un sentimiento de frustración ante cualquier situación. Y quiero hacer por lo menos un poco de énfasis en esto porque es realmente importante, porque no solo ocurre en casa, sino también ocurre cuando tú decides seleccionar el lugar donde va a estudiar tu hijo o donde van a cuidar a tu hijo, que te dicen, no, déjalo que llore y en un ratito esto va a pasar. Entonces, realmente sí genera cosas en su subconsciente que se van quedando y que sí se pueden proyectar cuando él de pronto esté un poquito más grande o incluso de adulto. Y es esa falta de entendimiento, de comprensión, de acompañamiento. A ver, yo digo una cosa, cuando nosotros mismos, incluso de adultos, nos sentimos mal cuando algo nos afecta, nosotros acudimos a nuestros padres. Sí. Nuestros padres son nuestro lugar seguro, ¿ok? Entonces, cuando tu lugar seguro no te entiende, cuando tu lugar seguro no te comprende, cuando tu lugar seguro no te guía, cuando tu lugar seguro no te acobija, ¿qué podemos esperar de ese lugar que no es seguro? Es decir, que podemos esperar de esas otras personas que no, que no nos están acompañando. Entonces, esto sí es bien, para mí es sumamente importante que todos nuestros papás entiendan que ignorar el llanto de nuestros hijos no es lo ideal. No es una opción. No, definitivamente no.
nuestra opción es entenderlo, comprenderlo, acompañarlo y atenderlo. Atender la razón de su llanto. Hermoso, me encanta lo que ha dicho porque sí, yo estoy a favor de lo que usted, cada palabra que dice, estoy a favor de eso. Ahora, he escuchado que mucha gente cuando sus bebés lloran le ponen música, los mueven, los mecen. ¿Esto es efectivo o no? Realmente sí puede ser efectivo porque el método que yo como papá elija para calmar a mi bebé, pues va a depender mucho de su forma de ser, va a depender mucho de su cultura, claro, de su día a día, ¿ok? Entonces, eso es como a ver, unas mamás que, por ejemplo, dicen, ay, yo hago rutinas para el sueño. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Entonces, esas rutinas del sueño vengo y las cuelgo en internet para que otras mamás pues hagan lo mismo. Y realmente no es así, porque cada rutina se adapta a cada familia. Exacto. Entonces, para yo corregir, para yo acompañar el llanto de mi bebé, realmente se va a acompañar a mi rutina, a mi día a día. De repente, si yo soy un papá alegre, contento, que me gusta la música, que me tranquiliza la música, pues de repente va a ser la forma que yo voy a encontrar un poco más sencilla para yo transmitirle a mi bebé pues la calma durante el llanto. Y hay bebés que, por supuesto, responden ante una música suave, hay bebés que responden ante el caminar del papá porque de repente lo sienten un poco más cerca de ellos. De repente tu bebé simplemente quería que tú lo agarres de brazos y pues le des mimos, porque eso también llama el llanto: amor, mimos, atención de papá, atención de mamá. Doctora, por ejemplo, si mi hijito está llorando mucho, ¿puede que también tenga fiebre? Sí, el llanto puede sugerir algún tipo de malestar y podemos entender que la fiebre sí puede causar malestar general en el bebé y eso obviamente lo va a llevar a que llore porque vamos a necesitar pues, darle atención. Claro. O sea, es normal, bueno, para entrar un poquito en el tema de la fiebre, ¿es normal que el bebé tenga fiebre de la nada? Ya, mira, Grecia, las razones o las etiologías de la fiebre son múltiples, pero en la mayoría de los casos esta etiología pues es benigna y autolimitada, entendiéndose como autolimitado, que es algo que llegó solito a nuestro cuerpo y pues solito se va a quitar, porque en la mayoría de los casos en nuestros niños la fiebre obedece a causas benignas como procesos infecciosos virales, que son los más frecuentes. Sin embargo, la fiebre también puede obedecer un poquito de causas un poco más serias, como infecciones bacterianas, neoplasias, procesos autoinmunes, síndromes autoinflamatorios como el Kawasaki, por ejemplo. Entonces, que eso sí pues amerita una atención médica un poquito más estricta, con una realización de laboratorios específicos que nos van a llevar pues a un diagnóstico correcto. Pero o sea, si mi hijito tiene fiebre, entonces es algo que debo preocuparme. Depende. A ver, sobre todo depende del tipo de síntomas que acompañan a la fiebre, ¿ok? Porque como te dije al principio, la fiebre en la mayoría de los casos obedecen, y en la mayoría de los casos te estoy diciendo que puede ser incluso más del 80% de los casos, obedecen causas benignas y autolimitadas, ¿ok? Entonces yo creo que es bastante importante aclarar en este momento en qué momento mi bebé realmente tiene fiebre, cuándo realmente no tiene fiebre. Porque ¿qué sucede? Muchas veces nosotros tenemos a nuestro bebé bastante abrigado, lo sentimos un poquito calientito y vamos al médico: doctor, mi bebé tiene fiebre. Y cuando realmente se hace la toma de la temperatura, no hay fiebre. ¿Okay? Entonces, entendiendo un poquito que lo que nosotros debemos hacer en casitas como papá cuando nos enfrentemos ante de repente un aumento de la temperatura de nuestro bebé es asegurarnos qué temperatura tiene.
teniendo en cuenta que la temperatura corporal normal de los seres humanos, es decir, adultos y niños, va entre 36.5 a 37.5, ¿ok? Y cuando nosotros le queremos colocar la etiqueta de fiebre, tiene que tener 38 grados centígrados, ¿ok? Exacto, 38. Exacto. Entonces ustedes dirán, hay una ventanita chiquitita, que es esa que ocurre entre el 37.5 a los 38 grados centígrados. En ese momento nosotros no hablamos de fiebre, sino que hablamos hipertermia. Y la hipertermia obedece causas más benignas aún, porque simplemente puede ser una hipertermia por ejercicio, puede ser una hipertermia por sobreabrigo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Número 1, desabrigamos a nuestro bebé 5 minutos antes de realizar la toma de la temperatura. Y es nuestro bebé que de repente está en un partido de fútbol, de repente está corriendo con el hermanito, con el perrito. Entonces, primero ponerlo en calma 5 minutos y recién en ese momento pues tomar la temperatura, ¿ok? Y sobre todo llevarnos un mensaje de que la fiebre no siempre significa algo malo, a pesar de que pueda formar parte de ciertas enfermedades serias. Sí, claro. No siempre es algo malo, porque al contrario, la fiebre nos indica que nuestro sistema inmunológico nos está defendiendo, ¿ok? Que nuestro sistema inmunológico está trabajando en función a nuestro cuerpo y a nuestras necesidades, ¿ok? Segundo, la fiebre muchísimas veces evita la proliferación de bacterias dentro de nuestro cuerpo. Un ejemplo bastante común, la salmonelosis entérica. Okay. La hipertermia, o sea, esa bacteria que produce en nuestros pequeños adultos diarreas profusas, muere fácilmente en temperaturas elevadas. Entonces, cuando nuestro cuerpo le produce fiebre, realmente nos está defendiendo. Aparte de que enciende su primera alarma de que, oye, algo está pasando. O sea, digamos si el bebé ya tiene 38, ahí ya nosotros como papás le damos algún medicamento para sobrerrestar la fiebre, puede ser. Pero cuando ya es algo que no, hay que llevarlo a urgencias. Ya, muy bien. Mira, cuando nosotros tenemos, ya les dije que podemos hacer cuando estamos ante un momento de hipertermia. Cuando ya nosotros tenemos a nuestro pequeño con fiebre, por supuesto, podemos aplicar medidas farmacológicas que son los antipiréticos, ¿ok? Entonces, entre ellos el más conocido pues, acá es el paracetamol y el ideal, ¿ok? Es el ideal antipirético, ¿ya? Entonces es el que deberíamos utilizar de la mano. Hay otras cosas, otras formas que pueden ayudar a todos los papitos a bajar la temperatura en casa, sí las hay. Muchos papás les tienen miedo, pero no, nos van a ayudar un montón. Y es, por ejemplo, colocar a nuestro pequeño con agüita tibia y hacerle frotes con esponja con agüita tibia. Okay. O darle a nuestro bebé un baño con agüita tibia. Entonces esto va a ayudar porque hay formas pues mecánicas, no solo existen las farmacológicas. Entonces es una forma mecánica que podemos, segura sobre todo, mecánica segura que todos sabemos hacer y lo podemos hacer pues en casa. ¿En qué momento yo puedo acudir o en qué momento debería acudir a un médico cuando hay fiebre? Primero, cuando está acompañada de otros síntomas, ¿ok? Que puede ser dificultad para respirar, dolor al miccionar, muchísima congestión nasal, una tos bastante persistente, síntomas que puedan acompañar la fiebre. Segundo, cuando la fiebre ha sido de difícil manejo, bien sea farmacológico o mecánico en casa, ¿ok? Sí, claro. Entonces es ese bebito que de repente yo le di una dosis correcta del paracetamol, apliqué mis medios físicos y pues la fiebre continúa y claro. Exacto, y es una fiebre pues que no baja. Entonces esa fiebre que es de bastante difícil manejo, es una fiebre que pues amerita atención por el pediatra. Porque normalmente la fiebre viene acompañada de mucho llanto, sobre todo cuando son pequeñitos y
y a veces y se ponen a llorar y a llorar y a llorar, y por más que le des, a veces no podemos controlarlo. Claro, mira, el miedo y la angustia en los padres es entendible, ¿ok? Y sobre todo para los pediatras. La verdad es bastante fácil para nosotros colocarnos en el lugar de papá y entendible que te desesperes. Pero como ya lo hemos dicho anteriormente, el desespero no nos ayuda absolutamente en nada. Exacto. Entonces nosotros, dentro de tanto aprendizaje y tanta enseñanza en la maternidad, también debemos aprender a autocontrolarnos, ¿ok? Debemos aprender a calmarnos para poder pues, tomar buenas decisiones en los momentos de angustia sobre todo. Y yo puedo entender, ay, la fiebre es angustiante. Por supuesto, el bebé va a llorar. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, la fiebre le va a producir malestar. Le puede producir incluso dolor articular, dolor en el cuerpo, cefalea, o sea, puede estar acompañado de algún tipo de dolor adicional, aparte de que el niño se va a sentir débil. ¿Por qué? Porque en ese momento pues ellos están enfrentando un proceso inflamatorio prácticamente que es sistémico, ¿ok? Entonces, del desespero no queda absolutamente nada, ¿no? Entonces, entender que el llanto va a ser normal por la fiebre y simplemente aplicar lo que ya hemos hablado. Darle su dosis correcta de paracetamol. En media hora vemos que no hay mucha mejoría en cuanto a la temperatura. Comenzar a darle sus bañitos de agua tibia o frotarlo con alguna esponja y agua tibia, pues que eso nos va a ayudar un montón. A poner el cuerpo en otra temperatura. Exacto. Además, es súper importante, muchos papás le tienen miedo, pero debemos enseñar a nuestro bebé a disfrutar el baño. Así ¿Ok? es. Si ustedes desde el principio enseñamos a nuestro bebé a disfrutar el baño, esto él no lo va a tomar como una tortura porque no es agua fría que va a acompañar al bebé, es agua tibia. Eso lo puede llevar no solo a un control de la temperatura, sino que también lo va a ayudar a que se relaje, a que juegue, incluso a que el llanto baje. Pero eso sí, todo lo que nuestros niños aprenden, cómo ellos expresan las emociones, va a depender muchísimo de cómo papá y mamá manejen sus propias emociones. Por eso, siempre desde el principio tenemos que llamar a la calma, al autocontrol. El primer paso. El primer paso para todo, para el bebé que llora, para el bebé que tiene fiebre, para el bebé que tiene cólico. Mira, uno de los llantos, la verdad, más desesperante, no solo para papá, para mamá, para toda una familia, Sí. es un recién nacido con cólico. Es cierto. Es desesperante. Es ese papá que llega desesperado a la emergencia, incluso puede gritar, puede exigir atención porque es un llanto estresante, escalofriante, desesperante. De verdad es un llanto desesperante. Entonces, es demasiado irónico porque en ese tipo de llanto, que estoy diciendo que es un llanto bastante desesperante para todo un grupo familiar, ¿cuál es el primer paso? La calma. La calma, el autocontrol. ¿Por qué? Porque nuestro bebé tiene dolor. Nuestro bebé está generando unas cantidades de cortisol bastante elevadas, lo llevan a estresarse. Entonces, si a eso le sumamos el estrés de la mamá, del papá, de la abuela, de la tía, del hermanito. Porque, exacto, justo Exacto. cuando la gente está estresándose, empiezan tal vez a subir un poquito más la voz. O te dicen, Claro. deberías hacer esto, ¿por qué no te mueves así? Exacto. Entonces, es una carga de energía. Terrible. Que el bebé también lo está Claro. sintiendo. Ah, Entonces, puede que llore hasta peor. Colocan el ambiente bastante tenso. tenso, Sí. entonces eso ayuda en nada. Entonces, a esas mamitas que de repente han enfrentado esos terribles cólicos del recién nacido, que les recomiendo principalmente calmarse y entender que sus abrazos son su analgésico. Y también entender que la leche materna, la lactancia materna, es un analgésico natural. O sea, no es necesario tal vez darle un medicamento para el cólico, simplemente No. le damos pecho. Hay En que- caso estés dando de lactar también, ¿no? Claro, no, mira, para ellos, realmente eso es un tema que Sí. es preferiblemente llevarlo pues en consulta, pero la recomendación principal ante un bebé con cólicos del lactante, lo primero que podemos hacer
es aprender que nosotras, como mamás que lactamos, somos el analgésico de ese bebé. Somos el analgésico, ¿por qué? Porque lactar, cuando yo lacto, y lacto con paciencia, con autocontrol, lacto con amor, yo voy a calmar a mi bebé. Mi bebé va a dejar de sentir dolor. Eso pues sumado a otras cosas, a las posiciones que le podemos dar al bebé mientras lo arrullamos, mientras le damos mimo, mientras de pronto conversamos con él, llamamos a la calma a nuestro bebé, eso también pues nos puede ayudar. Y con respecto al uso de analgésicos, evitarlos y más bien consultar con tu pediatra para diagnosticar o dar con la razón principal del cólico de tu bebé. Y por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que ahorita que hemos tocado el tema del cólico del bebé, sabemos que es un llanto tremendo. ¿Cómo podríamos diferenciar tal vez de un llanto de sueño con un llanto de cólico? ¿Qué síntomas debería tener el bebé para decir, no, esto es cólico, aparte del llanto? Ya, mira, el llanto, para empezar, es un llanto un poco más exaltante, ¿sí? El llanto es un poco más fuerte. Puede estar acompañado de una pancita distendida, puede estar acompañado de una pancita un poquito dura, puede estar acompañado incluso con ausencias de evacuaciones o con evacuaciones un poquito dolorosas, que es ese bebé que cuando se tira un pedito, llora. ¿Ok? Entonces puede estar acompañado de muchas otras cosas. Aparte de que es un llanto que cuesta un poco más controlar. Y de ahí lo desesperante. Justo en ese momento yo puedo decir que es un llanto desesperante porque no puedo controlar fácilmente con nada. Exacto, no puedo controlar. Le ofrezco pecho, mi bebé no quiere pecho. Y por eso las mamás terminan corriendo y llegando a la emergencia porque ofrezco pecho, no quiere pecho, me paro. Y muchas cometen el error de repente, no de arrullar. O sea, no es lo mismo arrullar a mi bebé y de repente ejercer ligeros movimientos que arrullar a mi bebé y sacudir a mi bebé. Claro. ¿Ok? Entonces, de repente, en ese tipo de cosas y en ese tipo de posiciones, realmente son bastante importantes consultarlas con tu pediatra para que tu pediatra, pues en ese momento te diga, según tu bebé, según tus costumbres, según incluso hasta tus actitudes, porque para mí es bastante importante que el pediatra no solo sea clínico, sino que sea bastante observador de las conductas de los padres, porque esto nos va a ayudar a nosotros muchísimo en cómo explicarle a los papás qué hacer en estos casos, ¿ok? O sea, las actitudes de los papás, ya cuando nosotros tenemos una conversación amplia, ya podemos diagnosticar cómo puede enfrentar esa mamá un cólico, cómo puede enfrentar esa mamá la fiebre, cómo puede enfrentar esa mamá el llanto. Y doctora, perdón que la corte ahí, acá en el Club del Bebé, por ejemplo, nos gusta incluir mucho al papá. ¿Qué pasaría si, digamos, el bebé está llorando tanto? Y hemos hablado de que muchas veces se pueden calmar dando pechito, así, pero ¿y el papá en ese entonces qué puede hacer? Si está ahí a un costado, tal vez no sabe cómo ayudar. ¿Qué mensaje podríamos dar? Mira, realmente el trabajo del papá es bastante importante en una familia. ¿Y por qué importante? Porque el papá es ese pilar que de pronto no solo te puede ayudar a decir, ay, no pudiste, ven, yo agarro al bebé y yo también lo puedo arrullar, claro. Yo también le puedo cantar, yo también lo puedo mecer un poquito, sino que puede ser esa persona que puede llamar a tierra, llamar a la calma, pues a la mamá, ¿ok? Entonces, realmente ese apoyo de papá hacia no solo agarrar al bebé y darle él su parte de la atención, su parte del amor, sino también a la mamá. Y eso obviamente va a ayudar a que la mamá entre en calma, baje sus niveles de estrés, baje sus niveles de cortisol y de esta manera ella así poder lactar al bebé en amor. Sí, es verdad. Doctora, ¿y cómo podemos ubicarle? ¿Cuáles son sus redes sociales? Me pueden ubicar como doctora Jennifer Galíndez en TikTok, en Instagram y en Facebook.
Mi consultorio se encuentra frente al Hospital General Honorio Delgado, edificio Blue Medical, 4º piso. Excelente, muchísimas gracias por estar aquí en el Club del Bebé. Ya saben, amigos, si este episodio te sirvió, puedes compartirlo con una mamita, un papito que lo necesite. El llanto es el lenguaje de tu bebé. Recuerda eso, necesita mucho amor, mucha calma sobre todo. Somos el Club del Bebé y ya sabes que este episodio lo puedes compartir. Déjanos por favor tus comentarios, danos like y nos vemos en otra oportunidad. Chao.